Buenas tardes. El día de hoy presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje, el cual tiene como título Condiciones que afectan la variación térmica en recipientes. Nuestro equipo está constituido por Luis Enrique Palacios, Carlos Alberto Leal Cantú, Mariana Abril Olvera Guerra, Luis Gerardo Jaramillo Becerra y su servidor Kevin Hernández. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal que tiene este trabajo es comprender cómo diferentes variables pueden influir en el cambio de temperatura en un termo, ya sea explorando y analizando las condiciones que pueden afectarla. Principalmente, los termos están diseñados para mantener la temperatura de los líquidos calientes como café, té o sopas durante un periodo prolongado de tiempo. Esto es posible gracias a su construcción doble pared con aislamiento térmico, que a esto a su vez ayuda a retener el calor y evitar la pérdida de temperatura. Al mantener este líquido caliente, nos aseguramos que se pueda disfrutar de su sabor y temperatura adecuados, incluso tras horas de ser preparado. Al mantener la temperatura adecuada en los alimentos y bebidas es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Los líquidos calientes son más propensos al crecimiento bacteriano si se mantienen a temperatura ambiente durante demasiado tiempo. Al almacenar estos en un termo y mantenerlos a una temperatura alta, se minimiza el riesgo de proliferación de bacterias y enfermedades transmitidas por alimentos. En resumen, mantener la temperatura de los termos es importante para conservar el calor de los líquidos, prevenir la pérdida de temperatura y garantizar la seguridad alimentaria y ahorrar energía. A su vez, los termos son una herramienta práctica y eficiente para disfrutar de bebidas calientes en cualquier momento y lugar. Pero ahora bien, para este trabajo las variables de entrada utilizadas son el tipo de envase, tipo de líquido, temperatura inicial y el hielo. Estas variables han sido seleccionadas dado que tienen un efecto directo en el cambio de temperatura, a excepción del tipo de líquido, y repercuten en el cambio de temperatura tanto por sí solas como sus respectivas combinaciones, las cuales tienen influencia directa sobre la variable de respuesta estudiada, que es el cambio de temperatura. Y pues bueno, para la metodología, primero se definieron para los 4 factores de entrada un total de 2 niveles. Aquí se muestra que primero los factores enumerados de esta forma serían el tipo de envase, para el cual sus niveles serían un envase de plástico y un envase de metal al vacío. Así como que para el factor de líquido sus niveles serán el uso de agua simple y agua mineral. También otro factor será la temperatura inicial, en la cual se utilizarán 11.9 grados centígrados y 40 grados centígrados. Cabe recalcar que la temperatura inicial depende de la capacidad de enfriamiento o calentamiento previa dispuesta para el experimento. Y también se utilizará como otro factor y sus niveles el uso de hielo, haciendo distinción en que se utilizará este o no. También cabe recalcar que para poder proceder con este diseño de experimentos se utilizará el diseño 2 a la K, sin réplicas, con un K igual a 4, el cual representa la cantidad de factores en el experimento. Los materiales utilizados serán un termo de metal al vacío con una capacidad de 1 litro, como se mostró anteriormente. También se utilizará un envase de plástico con 1.5 litros de capacidad, agua simple, agua mineral, un termómetro casero con precisión de 0.1 grados centígrados, así también como hielos, los cuales fueron medidos con aproximadamente 12 centímetros cúbicos. Todos los cálculos y gráficas descritas para realizar el diseño de los experimentos se realizaron en una hoja de Excel, la cual se adjuntará después. La siguiente, por favor. Y pues bueno, el procedimiento para poder realizar el experimento a detalle son que pues se realizaron combinaciones con variaciones de los 4 factores y sus 2 niveles para generar un total de 16 experimentos, lo cual se puede calcular fácilmente con el diseño 2 a la K, el cual sería 2 niveles elevado a 4 factores. Dado que no se realizarán réplicas, serán únicamente 16 experimentos o corridas. Y para esto, y no repetir combinaciones, primero se debe seleccionar uno de los envases, ya sea de metal o de plástico,
al cual se le añadirán 500 mililitros de líquido, ya sea de agua simple o de agua mineral, así como se muestra en las imágenes. Esta debe ser previamente enfriada o calentada según el tipo de factor que se desea analizar. Y después, según sea la combinación de factores, se añadirán o no se añadirán unos 2 cubos de hielo. Después de realizar la configuración para cada experimento, se selló el envase y se dio un tiempo de espera de 30 minutos. Al término de este tiempo se midió la temperatura final en grados centígrados y se calculó el cambio total de temperatura del líquido, lo cual representa nuestra variable de salida. Ok, ahora vamos a los estados de discusión. En la matriz de diseño podemos observar que pues se realizaron 16 experimentos y pues a cada uno de los experimentos se les etiquetó dependiendo de la variable que tenga su valor positivo. Se realizaron con 4 factores: el tipo de envase, el tipo de líquido, la temperatura inicial y el hielo, y pues las respuestas van desde 0.4 hasta prácticamente una diferencia de 10 grados. Siguiente. En el caso de la ANOVA y la significancia, pues después de realizar el análisis del mejor ANOVA, se encontró que el factor B no es significativo y tampoco lo es ninguna de sus interacciones. Y en el caso de fuera de ahí, todos los demás sí son significativos. Y realizando el gráfico de Pareto y observando bien los valores de los F0s, se encontró que el factor C es el que presenta mayor significancia. Es decir, la temperatura inicial es la que juega un rol más importante al momento de determinar cuál va a ser el cambio de temperatura que va a sufrir la muestra. Siguiente. En las gráficas de efecto podemos ver que en todas hay una pendiente. Sin embargo, en la gráfica del efecto B, esta es prácticamente nula, casi no se logra apreciar, lo que nos dice que pues no es muy significativo, cosa que se confirma con el mejor ANOVA. Y en el caso de las otras tres, pues podemos observar que sí hay una pendiente notoria. Y en el caso de la gráfica del factor C, podemos ver que es la que tiene la mayor pendiente de las 4. Siguiente. Y en las gráficas de interacción podemos ver que en casi todas hay una interacción. Sin embargo, en la gráfica de la temperatura del líquido con hielo en metal, podemos ver que si bien no se llegan a cruzar, llegan a estar muy cerca en el punto final, por lo que no nos sugiere tanta información. Sin embargo, siguiéndonos por esa tabla, podríamos determinar que pues, esta interacción es significativa, a pesar de que en la ANOVA nos diga otra cosa. Siguiente. En el caso de los supuestos, en todos se cumplen, al menos estos tres. En la varianza constante y la independencia no se observa ningún patrón. Y en el caso de la normalidad, la mayoría de los puntos están sobre la línea, por lo que se puede decir que sí se cumplen y los datos se comportan de manera normal. Siguiente. Y en el caso de residuales versus factor, podemos ver que en prácticamente todos hay una diferencia bastante notoria. Y pues esto nos habla de que no se cumple en ninguno de los casos de estas tres gráficas. Siguiente. Muy bien, pues para nuestra tabla de puntos atípicos tenemos los datos numéricos de la R estándar, en donde podemos observar que ninguno de nuestros valores arrojados por nuestro experimento da un valor mayor a 3, por lo que en nuestro experimento no tenemos ningún valor atípico. También se presenta el modelo que representa las respuestas estudiadas. Es nuestro modelo de regresión, donde x1, x3 y x4 son variables indicadoras que toman el valor de 1 o menos 1 representando los niveles. Las betas son los coeficientes de los niveles que se toman a partir de datos experimentales. Y el epsilon es el error, donde la y es el rendimiento de la variable de respuesta. Se presentan los resultados de manera simultánea, como lo podemos observar aquí. La mejor combinación dio como resultado el uso de un termo de plástico con agua con hielo y a una temperatura inicial de 11.9 grados Celsius con un cambio de temperatura de 0.4. Y con esto se concluye que entonces nuestro factor más significativo es la temperatura inicial, como lo podemos ver en las gráficas de efecto, el diagrama de Pareto que se propone y la tabla nueva mostrada. Así también se observa que la mejor combinación para obtener un diferencial de temperatura menor, teniendo en cuenta las temperaturas iniciales, sería tener agua en un recipiente de metal sin hielo, pues esto nos da un cambio de temperatura de
1 grado Celsius entre 11.9 grados Celsius y 40 grados Celsius. Sin embargo, el experimento del cual resultó un menor cambio de temperatura fue la combinación con un termo de plástico con agua con hielo a una temperatura inicial de 11.9 grados Celsius, que es lo que se muestra aquí. Y posibles errores experimentales que pudiesen haberse dado, pudiesen haber sido el tiempo de retención dentro del termo, tal vez algunos se quedaron más tiempo que otros o viceversa. La temperatura inicial pudo no ser medida correctamente, un poco más baja o alta tal vez. La cantidad de flujo, la cantidad de líquido vertido sobre el recipiente igualmente pudo haber sido determinante, pues si se agrega más o menos puede influir en la temperatura final. También se puede observar errores en nuestro análisis como las gráficas de residuales contra el factor A, C y D, donde se puede ver una gran disparidad entre los valores experimentales obtenidos y los residuales calculados. Esto puede deberse a los factores elegidos o errores en mediciones anteriormente mencionados. Por último, como se mostró en los resultados anteriores, se puede notar que se respalda el cumplimiento del objetivo del experimento, ya que en ellos se destacaron diferencias entre el termo de metal y el plástico, así como el impacto de la presencia de hielo en estos recipientes. Se observó que el termo de metal mostró una variación térmica más lenta en comparación con el plástico. Esto sugiere que tiene una mayor capacidad de retener el calor y resistir a cambios de temperatura externos. Pero por otro lado, el hielo muestra ser un factor significativo al momento de realizar el experimento, ya que mostró un menor cambio de temperatura en el recipiente de plástico. Estos hallazgos proporcionan información valiosa y pueden ser utilizados para optimizar el diseño y la selección de recipientes en aplicaciones donde se requiera un control preciso de la temperatura. Para obtener una mayor eficacia, al realizar el experimento y cuidar los aspectos relevantes, se sugiere mantener constantes todas las variables que no sean objeto de estudio. Al controlar estas variables, se puede garantizar que los resultados se deban únicamente a los factores que se están investigando. Además, asegurar la precisión de las lecturas de los termómetros utilizados para reducir posibles errores de medición. Igualmente, extender el tiempo de observación para captar mejor la variación térmica a lo largo del tiempo. Esto contribuirá a obtener resultados más precisos y confiables, por lo tanto tendrá una mayor validez. Y siguiente. Por último, se muestran nuestras referencias y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.